Saludos amigos y bienvenidos a el masterclass final del diplomado y sin duda uno, si no el más importante de todo el material que hemos cubierto hasta el momento. El nombre de este masterclass es Filosofías y comportamientos de inversión. A lo largo de este viaje de aprendizaje hemos visto de cerca muchísimas cosas que son importantes. La historia de la tecnología que construye este mercado, sus distintas aplicaciones de uso, las mejores prácticas de seguridad para moverse y operar en él, e inclusive hemos aprendido sobre los distintos enfoques que tenemos a disposición para analizar el comportamiento de un activo y así intentar predecir particularidades de su comportamiento que ayuden a minimizar nuestro riesgo. Toda esta información nos deja un lugar excelente para finalmente hablar de lo más importante, la acción de invertir en sí. Recordemos por un momento qué significa la acción de invertir. Invertir en el contexto que nos interesa no es más que la acción de colocar el dinero que nos pertenece en algún negocio o recipiente financiero para intentar hacerlo crecer, para generar ganancias sobre nuestro dinero multiplicándolo. Piensen bien, hasta la cuenta de ahorros que tienes en tu banco local es un vehículo de inversión. El banco, más allá de facilitarte una supuesta seguridad de cuidar tu dinero por ti, es una entidad o negocio privado que te facilita la capacidad de ganar intereses, por pequeños que estos sean, para mantener tu dinero invertido en su institución. Tu dinero es utilizado entonces por el banco para hacer negocios que le generan retornos a los dueños o accionistas del banco, los cuales a su vez comparten una pequeña fracción contigo a manera de intereses que te motivan a dejar tu dinero allí. Ahora, un banco sigue siendo un negocio y los negocios pueden ser mal manejados, por lo cual pueden quebrar y perder todo su capital, incluyendo tu dinero que reposa en sus balances o bóvedas. En el caso de los bancos muy grandes, sujetos a regulaciones e inclusive asistidos por los gobiernos, el riesgo inmediato de que esto suceda es bastante bajo. Y justamente por eso los intereses que te pagan a cambio de tener tu dinero en tus cuentas de ahorros ahí es muy bajo. Si ven por dónde voy, ¿correcto? El primer mandamiento de la inversión inteligente es entonces entender que en un mundo ideal, al menor riesgo de inversión, podrás usualmente esperar un menor retorno o ganancia y a mayor riesgo debes esperar, en teoría, mayor ganancia. Nada es gratis en el mundo y la inversión no se escapa de esto. Si quieres ganar mucho, tienes que arriesgarte más. Y ojo, al decir arriesgar es literalmente la acción de perder tu dinero. Yendo un paso más allá, el momento de entrar en esta tarea es de entender el grado de riesgo de un potencial inversión. Es importante saber algo. La evaluación de este riesgo no siempre es algo transparente y siempre la responsabilidad de determinar ese riesgo recae sobre la persona que invierte, es decir, en ti, el inversor. En videos anteriores hablamos de lo imperativo que es tener presente la importancia de siempre hacer nuestra propia investigación profunda antes de invertir en cualquier proyecto en que deseemos hacerlo. Es crítico que hagamos una evaluación del riesgo del activo en que invertimos. Tener claro que a mayor potencial de ganancia, mayor riesgo, también nos ayuda a identificar rápidamente cuando una oportunidad de inversión es una estafa o no es totalmente transparente. Cuando un negocio ofrece retornos masivos en cortísimos periodos de tiempo o con supuesto bajo riesgo, usualmente es mentira. En el mundo de las inversiones y los negocios existe la frase, si es demasiado bueno para ser verdad, seguramente no lo es. Esto es algo que les recomiendo nunca olviden y siempre tengan presente. Es mucho más fácil de lo que piensan dejarnos caer en tentaciones mal fundadas o proyectar nuestras expectativas al momento de decidir invertir. Nunca debemos dejar nuestras emociones o deseos que estos tomen control de nuestras decisiones financieras. Siempre hay que dejar estas decisiones al sentido común, la lógica, la preparación, la organización y la razón. Entonces, digamos, por ejemplo, que una persona que no conoces se te acerca y te dice, hey,
que tiene una oportunidad de negocios increíble de la cual tú serías el socio al 50% si le das el capital necesario para iniciarlo, digamos unos $5,000. Luego de firmarle algunos documentos de confidencialidad a este potencial socio, te enseña su plan de negocios, donde según sus proyecciones, el supuesto emprendimiento generará un retorno de capital de inversión a los 3 meses. Es decir, a los 3 meses de operar, recuperarás tus $5,000, los que pusiste inicialmente, y al año promete una facturación, digamos, de $100,000 con ganancias del 50%. Es decir, que tú como socio a mitad te tocarían $25 más. En otras palabras, quintuplicarías tu inversión inicial en 12 meses solamente. Suena tentador, ¿no? Esto no tiene nada de malo, no me malinterpreten. Tú como buen inversionista debes entonces, antes de tomar tu decisión de evaluar muchísimas cosas para tener un panorama real de riesgo, es decir, debes evaluar el riesgo lo más apropiadamente. Ejemplo es hacer una investigación de las referencias de la persona con la que harás el negocio, quién es, qué otros negocios ha tenido, tiene problemas con la ley. Hacer un estudio del potencial del producto o servicio que proporcionará la empresa también es importante. Tiene competidores en el mercado, es único. En fin, estas y otras cosas que ya mencionamos en videos anteriores al momento de hacer nuestra propia investigación. Al final, independientemente de esto, es claro que terminarás cayendo en cuenta que la puntuación de riesgo de invertir en este tipo de negocio es mucho mayor que, por ejemplo, poner $5,000 de inversión en un banco dentro de una cuenta de plazo fijo que te dará retornos de 3% anual. Entonces, a mayor riesgo, mayor potencial de retorno o ganancia. Así de sencillo. Ahora, no me malinterpreten, esto no quiere decir que invertir en proyectos con mayor potencial de retorno y que tengan un perfil de mayor riesgo no sea algo viable y deban ser descartados de buenas a primeras todo el tiempo. Para nada. Y es que definitivamente no se puede hablar de invertir sin inmediatamente dejar algo muy claro. La capacidad de hacerlo no es ni será nunca igual para cada persona. Esto se debe a dos cosas que se llaman tolerancia y capacidad de riesgo. Hablemos un poco sobre este tema. Todas las personas somos distintas de alguna manera. Inclusive los gemelos idénticos lo son distintos. A pesar de ser genéticamente, literalmente una copia uno del otro, tienen distintas personalidades, producto de sus interacciones con su entorno. Entablan distintas amistades, desarrollan distintos gustos y ambiciones, viven sus propios triunfos y sus propios fracasos, haciendo de sí mismos personas únicas a pesar de ser superficialmente y genéticamente idénticas. Con las finanzas personales sucede lo mismo. Cada persona tiene su historia y particularidades. No todas las personas tienen la misma liquidez o disponibilidad de dinero a mano para invertir. No todas las personas tienen un ingreso recurrente de la misma magnitud. Algunas personas tienen hijos o familiares por quienes velar financieramente, mientras otros son solteros y todo el dinero que reciben o tienen es para ellos mismos. Algunas personas deciden comenzar a invertir muy jóvenes, mientras otros lo hacen ya a una edad mucho más avanzada. Algunos heredan dinero y otros tienen que ahorrarlo poco a poco a través de los años. Y de esta manera la lista de situaciones comparativas sigue y sigue. Simplemente dos personas nunca están en una situación 100% idéntica financieramente hablando. Al momento de invertir, y es por esto razón que nunca podemos hablar de una fórmula perfecta de inversión para todos. Además de evaluar el riesgo de un activo o empresa o negocio en que deseemos poner nuestro dinero como inversión, lo segundo que tenemos que evaluar entonces es nuestra relación personal con el riesgo, es decir, nuestra tolerancia a este y nuestra capacidad financiera de asumirlo. Si bien la tolerancia y la capacidad de riesgo son conceptos técnicamente distintos y separados que funcionan armónicamente para darnos una mejor comprensión de quiénes somos potencialmente como inversores, en vez de ahondar y sobrecomplicarnos intentando explicárselos por separado, vamos a agrupar todo el concepto en una sola frase, digamos riesgo personal, ¿vale? Existen muchísimas maneras, algunas sumamente subjetivas, de evaluar nuestro riesgo personal y por eso, en vez de darles una fórmula perfecta para que lo hagan, les daremos algunos ejemplos de cosas importantísimas que deben considerar al momento de intentar hacer
una aseveración de su propio riesgo. Comencemos por la primera. ¿Qué edad tienes? Esa es una pregunta importantísima. Si eres una persona joven, digamos de 18 años, recién graduada de la escuela, aún tienes estadísticamente hablando el potencial de una larga vida por delante y por ende la capacidad de tener o hacer inversiones malas o vivir desaciertos financieros y poder recuperarte si te comparas, por ejemplo, con alguien de 60 años que estará invirtiendo dinero de su fondo de retiro. Entonces, mientras más joven seas al momento de comenzar a invertir en lo que sea, tu tolerancia y capacidad de riesgo puede ser mayor, siempre buscando amplificar tus retornos. No olvidemos que juventud también usualmente es sinónimo de mayor energía y mejor salud. Nuestra liquidez o la cantidad de dinero no comprometido que tengamos a disposición para hacerlo también es un marcador que nos habla del nivel de riesgo personal que nos podemos permitir. Usualmente la gente puede caer en la terrible idea que se trata solo de un tema de la cantidad de dinero que invertimos y deja por fuera el importantísimo detalle del porcentaje real del dinero disponible que tenemos. Déjeme explicarle esto un poco mejor. Una persona que tiene ya su casa propia, su carro pagado, que no tiene hijos y que percibe un salario de, digamos, $1,000, probablemente cuente con una mayor liquidez para invertir que alguien que gane $2,000, pero que tenga una mayor cantidad de gastos recurrentes comprometidos. Entonces, en este contexto, la persona que deviene el menor salario tiene efectivamente un marcador de mayor capacidad de riesgo que el que gana un salario mayor. Es por esto que ahorrar, si bien no es estrictamente una manera de generar riqueza por sí sola, es usualmente el primer paso previo a la inversión. El ahorro es un vehículo de liquidez porque en el contexto responsable, es decir, el dinero que no tenemos comprometido en responsabilidades financieras previamente tomadas. Algo que no podemos dejar por fuera al momento de evaluar nuestro propio perfil de riesgo también son nuestras expectativas. Es decir, qué es lo que esperamos de nuestra inversión en relación a su cantidad o volumen y tiempo de retorno. Es muy distinto que una persona de 20 años comience a invertir para, digamos, su plan de retiro que sucederá 40 o 50 años después, que una persona de 45 años invirtiendo para poder conseguir el dinero que necesita para comenzar algo así, digamos, como un negocio propio al próximo año. Entonces, entendiendo y recordando que aquí no estamos proporcionando asesoría financiera y que cada uno de ustedes tiene la responsabilidad propia de educarse y tomar sus propias decisiones con la información que les proveemos, incluyendo evaluar su propio perfil de riesgo personal, podemos darle un ejemplo de un panorama de organización que serviría para llevar a una persona al punto donde está lista para invertir algo de dinero. Lo primero que debes tener claro, y lo vuelvo a repetir, toda inversión tiene un riesgo, así que nunca inviertas dinero que no puedas permitirte el lujo de perder. ¿Cuánto es este dinero? Pues como mencionamos arriba, no pienses en cantidades, mejor hablemos de panoramas personales y porcentajes. Una manera práctica y popular de las personas que desean invertir independientemente de sus marcadores de riesgo personal, es decir, su tolerancia y su capacidad de riesgo, es comenzar con un buen manejo de sus finanzas personales. Por ejemplo, muchísimas personas mantienen una política estricta de mantener siempre ahorrada la cantidad de 4 a 6 meses de sus gastos fijos. Es decir, dinero que cubre mes a mes su seguro, su alimentación, su vivienda, su educación, etcétera, etcétera. Este dinero no lo usan para nada más que estar allí guardado por si llega el día que algún debacle económico como una recesión global o una pandemia como la que recién vivimos o problemas imprevistos y catastróficos de salud se den. En fin, es el colchón de seguridad que si bien no te resolverá la vida entera, te dará unos meses para encontrar posibles soluciones a estas situaciones y sobrevivir mientras encuentras la solución.
Ahora, puede que tú seas una persona que por tu edad o circunstancias de vida tengas una mayor tolerancia o capacidad de riesgo. Digamos, si vives aún en casa de tus padres y tienes 21 años sin hijos, quizá no tengas que tener ahorrados 6 meses de tus gastos como colchón, sino más bien con 2 o 3 meses te sientas cómodo. De nuevo, son situaciones personales únicas que cada uno debe evaluar de la manera más sincera. Lo que sí es cierto es que tener un colchón de ahorros antes de invertir, por pragmático que pueda parecer, tiene más probabilidades de ser una buena idea que una mala idea. Ahora, ¿qué cantidad de dinero de tus ingresos personales debes ahorrar? Como siempre, esa es nuevamente otra decisión altamente única y personal y todo dependerá de variables varias. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Qué tan lujoso o austero es? ¿Eres de esas personas que cocina en casa o te gusta salir a comer en restaurantes frecuentemente? ¿Cada cuánto tiempo compras ropa nueva? ¿Tomas vacaciones en otro país todos los años? Tampoco podemos olvidar las responsabilidades obligatorias, los gastos de los hijos, las hipotecas y demás cosas. Todo esto impactará tu capacidad de ahorro y por ende la velocidad con la que lograrás invertir y tu primera meta, que es ahorrar tu colchón de imprevistos antes de hacerlo. En estos temas obviamente no podemos opinar, pero una buena forma de comenzar es hacer el esfuerzo de ahorrar como un mínimo el 10% de nuestros ingresos recurrentes. Aprender a hacernos la idea de que ese dinero simplemente no existe. A muchas personas que no tienen grandes salarios o entradas, este número porcentual les puede parecer algo alto y puede que así lo sea. Pero como todo en la vida, no existe la creación de oportunidades sin hacer concesiones. Entonces, es ahí cuando nos toca ponernos creativos. Primero, buscando cómo recortar los gastos, donde se puedan recortar, y si ya no quedan lugares donde podemos ahorrar en gastos, invertir tiempo buscando otras actividades que nos generen más ingresos. Muchas personas en su búsqueda de crecer inclusive consiguen un segundo empleo o se involucran en actividades extracurriculares como ofrecer servicios en Internet como freelancers. Sea cual sea el escenario, si tú eres de esos que no recibió una herencia, que se ganó la lotería o que le regalaron el dinero, de alguna manera u otra tendrás que acumularlo paulatinamente, ya sea recortando gastos o produciendo más. Otra cosa muy importante es tener la mentalidad correcta. Quizá el 10% del dinero que logres guardar sean $50 al mes y sientas que no es mucho o que es insignificante. No olvides, todo viaje comienza con el primer pasito. Esto que estamos conversando en este momento es un cambio de paradigma en la forma en que vemos y vivimos nuestras finanzas y no hay un número pequeño. Pregúntate, ¿dónde están mejor esos $50? ¿Invertidos en una caja de cerveza, una botella de whisky o una rumba? ¿O participando en tu futuro colchón de gastos para emergencias o en tu fondo de inversión? Pero bueno, volviendo al tema que nos compete, sea cual sea tu posición en este contexto, lo importante es que comiences evaluando de cuántos meses debe ser tu colchón de seguro ahorrado. Mientras menos meses de gastos fijos consideres ahorrar, mayor tu riesgo. Luego de hacer esta evaluación y compromiso, debes comenzar a destinar parte de tus ingresos a esta bolsa de ahorros. Como dijimos, intenta entre un 10 y un 20% de tus ingresos según tu capacidad, recordando que mientras más le destines, más rápido conseguirás llegar a la meta, pero que también probablemente traiga consigo un mayor número de concesiones o creatividad de tu parte para así lograrlo. Pero bueno, hemos hablado bastante y como ya es usual, creo que es buen momento para recapitular antes de proseguir y tener una idea de los puntos claves que hemos tocado hasta este momento. Primero, nunca, pero nunca inviertas dinero que no puedes darte el lujo de perder. Número dos, si es posible, ten ahorrado un dinero que cubra tus gastos de vida obligatorios, mientras de más meses sea este colchón mejor para ti. Sé sincero contigo y tu apreciación personal del riesgo al decidir este número, siempre tomando en cuenta los peores escenarios. Tres, cuando ya tienes tu dinero guardado, pregúntate, ¿cuáles son tus metas de inversión? ¿Qué temporalidad tienen? Ejemplo, ¿deseas conseguir dinero rápido para montar un negocio en un año o en 2 años? ¿O realmente planeas comenzar a invertir para construir un plan de retiro sólido
en el futuro. Recuerda hacer un mapa de ti mismo muy claro, sincero y conciso de tu perfil de riesgo personal. ¿Qué tan aventuroso puedes ser al escoger dónde invertirás? ¿Cuánto tiempo te tomará volver a ese punto si pierdes tu dinero y tienes que comenzar de cero? ¿Cómo se relaciona este tiempo con tu edad? Si decides entonces tomar esta ruta y ya finalmente llegaste al punto donde tienes una entrada consistente de ingresos como un salario y donde tienes además ahorros que cubran cierta cantidad de meses de gastos fijos como protección o colchón ante imprevistos, es momento de hablar finalmente de invertir. Primero aclaremos algo importante. Sea cual sea el contexto, invertir de alguna manera u otra siempre tendrá sentido. Es justificado. Esto se debe a que vivimos en un mundo de naturaleza inflacionaria. Es decir, año tras año nuestro dinero pierde valor sujeto a la inflación. Entonces, más allá de la posibilidad de invertir para multiplicar nuestro dinero como intento de conseguir riqueza relativa, la inversión funciona como un vehículo para protegernos de la pérdida del poder adquisitivo que sufre nuestro dinero por culpa de esta inflación. Entonces, llevas meses ahorrando tu colchón y finalmente ya lo lograste. En este viaje de ahorro, inclusive lograste acostumbrarte a vivir con el capital disponible que te quedaba después de separar tu dinero destinado a este ahorro. Allí estás tú entonces con un 10 o un 20% de dinero que recibes todos los meses listo para ser puesto en acción porque tú estás muy claro, si no lo haces, en el banco ese dinero simplemente se seguirá diluyendo. Entonces, ¿por dónde comenzar? Pues aquí es donde volvemos al principio. La estrategia que escogerás para invertir está directamente correlacionada a tu tolerancia y capacidad de riesgo. Como es impráctico y casi imposible que dentro de este diplomado hablemos de todos los posibles escenarios, es decir, sería una tarea prácticamente imposible intentar conversarles de opciones de inversión que se ajusten perfectamente al perfil de riesgo y ambiciones particulares de cada uno de ustedes, que son todos únicos y diferentes. Escogeremos un acercamiento conservador y pragmático, es decir, con un perfil de tolerancia y capacidad de riesgo baja y que es muy práctico para cualquiera que recién comienza en esto. Ustedes, con el tiempo y la experiencia, podrán sentirse en la libertad de modificar estas filosofías de inversión, entendiendo que ya tienen el conocimiento general para poder de manera honesta evaluar su propia aversión al riesgo y demás marcadores personales. Dicho esto, este diplomado tiene como fin conversar sobre los temas relacionados a la inversión responsable en el mundo de las criptomonedas, dejando automáticamente por fuera temas como la bolsa de valores, commodities como el oro, bonos del Estado, bienes inmuebles y tantos otros vehículos de inversión existentes. Es súper crítico recordar que debido a su naturaleza joven y las particularidades operativas y de su construcción, el mercado de las criptomonedas es de los más volátiles que existen. Esto trae consigo un potencial enorme de ganancia en comparación con otros vehículos de inversión tradicionales que no viene sin su respectivo enorme riesgo. Entonces, un buen punto de partida para un comportamiento conservador y responsable al comenzar a invertir en criptomonedas es que llegado el momento de estar listos financieramente para invertir, es decir, que ya tenemos una entrada consistente de dinero como un salario fijo y ya tenemos nuestros ahorros de emergencia del 10 al 20% disponibles de ese dinero que generamos mes a mes, no destinemos más de un 5% de nuestros ingresos mensuales a nuestras inversiones en criptos. Para ser más claros, veamos un panorama de ejemplo. Usted gana $2,000 al mes y sus gastos mensuales de vida son de $1,500, lo que quiere decir que todos los meses les quedan $500 o un 25% de la liquidez recurrente que tiene cada mes. Usted entonces ya tiene separadas en una cuenta de ahorro, digamos, 4 meses de gastos fijos o $6,000, que tendrá a su disposición por si quiere, por si se queda sin empleo o algún otro imprevisto. Entonces usted ya está en posición de comenzar a invertir. Tiene todos los meses ese 25% de salario o ingresos fijos para ver cómo lo invierte y puede hacerlo crecer dependiendo de su apreciación del riesgo personal.
que ya conversamos extensamente, usted podría decidir que desea seguir ahorrando otro 15% y solo invertir un 10%. Por el contrario, si usted siente que su tolerancia al riesgo es mayor, puede decidir invertir todo ese 25% que tiene disponible mes a mes. Esa es una decisión personal. Para lo que compete a los temas de inversión en un mercado tan volátil y complejo como lo es el de las criptomonedas, un buen punto de partida conservador y que está dentro del espectro de tolerancia al riesgo de la gran cantidad de personas, la mayoría de ellas, es un 5% de sus ingresos. Entonces, en este escenario, una persona que gana $2,000 al mes podría destinar alrededor de $100 mensuales para invertir en criptomonedas. Claro, siempre y cuando sus excedentes después de gastos sean mayor a este número. Lo importante es que recuerden que esta figura del 5% no está escrita en piedra. Si usted después de gastos solo dispone de 10% de su salario para invertir, quizá un 5% de criptomonedas le puede parecer algo agresivo y riesgoso. Por otra parte, si usted dispone de un 25 o un 30% de su salario después de gastos como dinero para invertir, este mismo 5% es una cifra aceptable y hasta conservadora. Esta es una cifra que usted mismo debe encontrar de manera sincera y honesta. Sea como sea, usualmente un 5% es un porcentaje que la gran mayoría de personas pueden permitirse disponer para esta iniciativa de participar invirtiendo en las criptos. Como un último comentario, antes de pasar a hablar específicamente de los mecanismos a nuestra disposición al momento de invertir en criptomonedas, es importante recordarles que las criptomonedas no son el único vehículo de inversión que existe y de la misma manera en las que personas arman portafolios diversos para minimizar el riesgo dentro de sus inversiones en criptomonedas en escalas mayores, es saludable que ustedes también contemplen, según su perfil de riesgo personal, aprender dónde pueden invertir el resto del dinero que tienen a disposición para esta tarea. Ejemplos de esto sería comprar acciones en la bolsa de valores, tramitar una nueva hipoteca para una propiedad o bien inmueble el cual pueden alquilar para que se vaya pagando solo, inclusive usar parte de ese excedente que tienen todos los meses para subsanar sus deudas de su tarjeta de crédito y así deshacerse de esos intereses. Al final del día, la idea es encontrar mecanismos de administrar de manera conservadora nuestra exposición al riesgo, diversificando nuestros recipientes de inversión y maximizando nuestra posibilidad de reducir nuestros egresos. Entonces, siguiendo adelante y ya volviendo a enfocarnos en el tema exclusivo de la inversión en criptomonedas, tenemos un hipotético 5% de nuestro dinero disponible para invertir en este espacio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles maneras de invertirlo son las más apropiadas para principiantes? ¿Qué opciones tenemos a nuestra disposición? El primer punto importante que nos toca aclarar es que no nos enfocaremos en comportamientos tipo casino. Como dijimos anteriormente, si tus planes de inversión está invertir en algún criptoactivo que te dará retornos de 100x en el próximo ciclo alcista y estás consciente de tu riesgo personal y el del proyecto, adelante. Solo no olvides que a mayor potencial de retorno, mayor riesgo. Al inicio de este diplomado, les ofrecimos a ustedes el argumento de la utilidad de la tecnología del blockchain con todas sus virtudes implícitas de descentralización y seguridad, como la idea que valide el deseo de invertir en este espacio. El primer mecanismo de inversión que debemos explorar es aquel que sencillamente considera a Bitcoin. Solo Bitcoin como una inversión a largo plazo. Y cuando les hablo de largo plazo me refiero inclusive a décadas. Este pensamiento no está solamente validado por los fundamentales del proyecto, sino también por su historial de precios. Veamos algunos datos interesantes al respecto. Desde el 2011 al 2021, Bitcoin como activo y a pesar de su enorme volatilidad ha generado un promedio de retorno anual del 230%. Para tener las cosas en perspectiva, este crecimiento es 10 veces mayor que el presentado por el Nasdaq, una de las categorías de activos que han tenido el mejor desempeño en el mismo periodo en el mundo entero.
A esta filosofía de comprar Bitcoin y no venderlo a corto ni mediano plazo se le conoce como HODL y está fuertemente diseminada entre los maximalistas de Bitcoin, personas que sienten que eventualmente Bitcoin se convertirá en el único criptoactivo que será necesario en el futuro. Entendiendo que Bitcoin es un activo cuyo inventario está limitado a 21 millones de BTCs, básicamente el potencial de incrementar en su valor, en su validación contra monedas fiat tradicionales como el dólar o el euro en un futuro lejano es ilimitado. Literalmente existen personas que están convencidas que un BTC podría superar el valor de $1.000.000. Esta filosofía de inversión, el HODL, también se nutre de una filosofía bien descrita en una frase en el idioma inglés: Time in the market beats timing the market. Esto significaría en español algo como pasar tiempo dentro del mercado participando con una posición, es decir, poseyendo un activo, siempre será mejor que tratar de adivinar cuándo sube o cuándo baja el precio de este para intentar sacar ganancias repetidas. Ahora, el HODL es definitivamente una estrategia que no es para todo el mundo, por lo menos no para alguien que desee ver resultados a mediano plazo. También es importante recordarnos que nadie puede ver el futuro y mantener una posición de hodl purista, es decir, no tomar ganancias de ningún tipo durante un tiempo tan largo, puede terminar siendo un viaje muy decepcionante. Es claro que el consenso general del mundo del día de hoy es que la tecnología del blockchain y las criptomonedas han llegado para quedarse y son definitivamente el futuro. Pero lo que no debemos olvidarnos es que aún los verdaderos ganadores de este espacio no se conocen. Simplemente es muy temprano. Una analogía perfecta de esto sería la burbuja informática del punto com. En su momento, empresas como American Online y Yahoo eran las reinas de este espacio de Internet. Eran grandísimas y periodos tras periodos generaban enormes ganancias para sus accionistas, pero fracasaron. Y nadie pudo haber previsto entonces que empresas como Facebook o Meta, Google y Amazon reinarían como imperios en Internet, ganando eventualmente esta carrera hacia la supremacía. Igual puede pasar con Bitcoin. Ahora es definitivamente el activo dentro del criptoespacio que tiene mayor cantidad de argumentos a favor para ser llamado el rey. Es el más estable y el que mayor opción tiene. Como mencionamos, no solo por sus fundamentales, sino por su historial de precios y retornos históricos. Pero qué pasará mañana o en 5 años simplemente no se sabe. Así que tomar una posición en Bitcoin y simplemente hacer hodl, digamos, con la mentalidad de invertir y no vender por los próximos 20 años, puede terminar siendo algo así como una ruleta rusa. Quizá esperando que el precio llegue a $1.000.000 por BTC, te lleve un viaje donde este llegue a un valor de $500.000 por moneda para luego desplomarse y desaparecer en el olvido. Y así mismo verías cómo se va, cómo desaparece todo el dinero del cual pudiste tener algunas ganancias como inversor. Entonces, desde mi perspectiva muy personal, el hodl debe ser visto desde un punto de vista de inversión como una estrategia medianamente riesgosa si se planea usar como única estrategia de inversión. Única. Por otra parte, es también mi opinión personal. Y ojo, les recuerdo que esto no es asesoría financiera. Que no hacer hodl con una parte del dinero que tenemos destinado para invertir en criptos es también demasiado riesgoso desde el punto de vista de aprovechar oportunidades buenas debido al masivo potencial de crecimiento que tiene en su apreciación contra las divisas fiat. En lo personal, yo destino un pequeño porcentaje de mi dinero total disponible para inversiones en cripto, para comprar Bitcoin que no planeo vender nunca, o por lo menos en un futuro cercano. Esto es algo que cada uno de ustedes debe contemplar si lo desea hacer o no, según su propia evaluación de riesgo personal y metas de inversión. Entonces, al hablar de HODL, específicamente en el caso de Bitcoin, es decir, comprar Bitcoin con la idea de no venderlo por muchos años, puede que sea una idea atractiva para algunos de ustedes como única estrategia de inversión. Es más riesgosa, pero como mencionamos, con mayor riesgo hay mayores potenciales de ganancias. Para otras personas
de las que están viendo este diplomado, a ser hodl de Bitcoin, destinando un pequeño porcentaje de su dinero total de inversión para criptos. Puede ser algo más lógico y sensato con un menor marcador de riesgo. Ahora, siguiendo adelante con los temas importantes relacionados a nuestras estrategias de inversión, un mecanismo muy popular entre tanto principiantes como inversores avanzados y que busca protegernos de la volatilidad enorme esa de la que hablamos que sufren los precios dentro de este espacio, se llama DCA o Dollar Cost Averaging, y es justamente de lo que hablaremos a continuación.